Maestra Claudia, ¿hay algún patrón habitual de conducta ante quienes normalmente no son las víctimas, sino quien normalmente hace este tipo de violencia, no nada más sexual, sino cualquier tipo de violencia? Bien, en realidad no existe un patrón que pudiéramos usar para la prevención, identificando a las personas que ejercen violencia sexual. Recordemos que estas violencias, la mayoría se presenta en secreto, son violencias realizadas en secretía. Estas violencias son detectadas y son analizadas cuando ya son ejecutadas. ¿Sí? Mucho de lo que se sabe de los patrones de los violentadores, y hablando propiamente de hombres, de los violentadores sexuales, se conoce a raíz de los estudios que se han realizado dentro de los centros de reinserción social con los hombres ya sentenciados por violencia sexual. Entonces, son pequeños patrones que son tal vez muy difíciles de identificar, previos al abuso, previos a la violencia sexual. No existe algo que nos asegure en 100% que si un hombre realiza tal acción está siendo un agresor sexual, ¿no? Sin embargo, hay patrones que debemos de observar, como el hecho de que, por ejemplo, las sustancias, drogas ilegales y también las drogas legales pueden facilitar las conductas de agresión sexual, así como también eh, encontrarse pues en estado ya eh, de estas sustancias en las que las personas pues tienden a desinhibirse y a cometer este tipo de acciones, ¿no? Sin embargo, no hay un determinante que nos ayude a identificar previo a la realización de las acciones a las personas que pudieran estar cometiendo las violencias sexuales. Bien, doctora Margarita, entonces entiendo que en la mayor parte de los casos que son judicializados, los abusos son cometidos por conocidos y familiares, en su gran mayoría, ¿no? Que acceden obviamente con facilidad a la víctima y pues aprovechan la confianza nacida, yo creo, por esa convivencia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Y Sí, eso es muy grave porque hablando de violencias, pues es el lugar donde estaríamos o deberíamos ser el lugar más seguro para todas y para todos, ¿no? Y no está ocurriendo así. No sé exactamente el número de denuncias que haya, pero hablaba yo acerca de la cultura de la denuncia. Si bien es cierto, podemos hablar que hay una mayor visibilización del tema, aun cuando siga siendo como tema tabú, pues ya hay una mayor visibilización y gracias precisamente a todas aquellas personas que han visibilizado este tema a través, pues obviamente de estudios, a través precisamente de la ventilación de los casos. Esto no ha sido suficiente. Si bien es cierto, estamos en una generación en la cual se suben las cosas a internet y demás, pasa lo mismo que en otros temas. Puede ser que expongamos a la persona a una situación moral, pero si no denunciamos, no va a haber esa sanción o ese procedimiento formal donde nosotros vamos a conseguir una sanción real. Recordemos que el derecho penal precisamente se basa en el tema de las sanciones y de las penalizaciones. El origen del derecho penal es precisamente el que el castigo, la sanción sea un ejemplo para las demás personas y que de alguna manera logren inhibir las conductas antisociales. Algo así, pues es necesario que haya denuncia, ¿no? De manera formal ante las autoridades. Como comentaba hace rato, se ha estado trabajando en el tema, se ha estado trabajando en la concientización hacia las personas que han sufrido este tipo de abusos con la finalidad de que acudan a las autoridades. Y por otro lado, es también importante que se trabaje y se ha trabajado con las autoridades
de tal suerte de que también se sensibilicen y sean empáticos a la hora de atender este tipo de casos. Porque llega un momento en que, pues yo no sé si ya son tantos asuntos, que de alguna manera ya no hay esa empatía o esa sensibilidad, ¿no? Y ya lo ven como un caso más. Esto a que nos da pie a que también las personas que trabajan en el área victimal necesitan atención también psicológica, también atención victimal, porque de alguna manera tú no te puedes desensibilizar porque dejarías de ser un humano, ¿no? De no ser una persona humana, de no sentir o de no comprender o ser empático con este tipo de situaciones tan graves que nos afectan a toda la sociedad. Sí, porque sobre todo yo creo que la dimensión y la gravedad de esta forma de violencia que se ejerce, pues se vuelve como sumamente relevante, sobre todo en el diseño de políticas públicas, ¿no? Para promover esa prevención, la recolección de datos, la identificación de las víctimas de abuso sexual, ¿no? Entonces, yo creo que sin detección, pues no es posible implementar medidas de protección ni brindar tratamiento para las víctimas y también las familias, porque yo creo que ahí no nada más es el rompimiento y el sufrimiento de la víctima, sino también de sus familias, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos considerar al mismo tiempo, pues que el agresor sexual normalmente no reconoce su crimen, ¿no? Porque no busca un tratamiento o no es identificado y pues muchas veces ni siquiera recibe sanción alguna por la falta de las denuncias, ¿no? Y esto representa un riesgo que queda latente. Y entonces, vamos, viene el tema de que ya fue consumada una violencia sexual. ¿Qué es lo que tiene que hacer la víctima? ¿A dónde acude? ¿Qué va y qué se hace, doctora Margarita? Bueno, ¿qué es lo que debe ser como en la comisión de cualquier delito? Pero todavía más en específico, por eso se han conformado fiscalías especializadas para la atención de este tipo de delitos, ¿no? En Quintana Roo existe una fiscalía especializada donde se tiene que acudir y que puede ser por razón de violencia de género, pero también hay fiscalía especializada para el tema de abusos sexuales, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Acudir de manera inmediata a interponer la denuncia. Algo que se les ha combinado a las víctimas desde el ámbito, por ejemplo, para la preservación de los indicios, ¿no? Es precisamente, por ejemplo, si ha sido víctima de alguna violencia sexual, pues, por ejemplo, no bañarse, ¿no? No asearse, porque de alguna manera puede estar destruyendo los indicios que pudieran ser base legal para la teoría del caso, ¿no? Y en su momento pues puedan ser las personas sancionadas, ¿no? Obviamente tiene que tener un acompañamiento victimal de manera inmediata. Ese puede ser incluso antes de acudir a la denuncia. De hecho, lo legalmente adecuado es que ya acuda con un asesor jurídico victimal y para ello puede ser de forma particular, existen colectivos de personas que ayudan en ese tema, pero si no lo hubiera, ellos también tienen, de hecho hay grupos de chat, Claudia está en uno donde yo también estoy, que es canalización de víctimas, en el cual, donde hay alguna situación en específico sobre el tema, están ahí inmersas las autoridades y a las cuales se atiende el caso. Y son grupos, aunque son grupos de chat, ¿no? De alguna manera estos grupos de chat, pues obviamente los casos que se tocan ahí, las autoridades que estamos ahí, obviamente lo manejamos con el sigilo y con la debida diligencia que debe de proceder, ¿no? En caso en particular, pues también se ha instado a las autoridades de tener las instalaciones adecuadas para ello, ¿no? Porque muchas de las veces estaba, no sé, nada más estaba la división del murete, ¿no? Y pues todo lo está escuchando el vecino. Entonces se ha procurado de que existan ahorita parte, por ejemplo, de las recomendaciones que hubieran por parte de la alerta de género, pues es tener módulos especializados en los cuales las mujeres víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, incluyendo la sexual, acudan y tengan una atención integral, una atención jurídica, una atención psicológica, una atención médica, una atención incluso para las que tienen hijos, ¿no?
porque muchas de las veces las tenían, y evitar que estén tanto tiempo en espera de que sean atendidas. Y esto, pues, ayude precisamente a agilizar esos trámites, ¿no? Decía, pueden contratar un abogado particular, pueden acompañar las colectivas, colectivos, pero también el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de otorgarles un asesor jurídico victimal de manera gratuita. Bueno, si lo tiene el presunto responsable a través de la Defensoría Pública, en este caso le corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en este caso la CEAVECRO, otorgarle a la víctima un asesor jurídico victimal que va a ser su abogado o su abogada, bueno, en este caso preferentemente se debe priorizar que sea mujer, que sea quien acompañe y quien represente a la víctima en todo el proceso penal. Clau, y en este momento entonces, ¿qué sucede? Entiendo que si yo no tengo dinero, puedo acudir y el Estado me va a proteger, dar la protección y el amparo de esta situación y voy a estar acompañada en este proceso. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Porque supongo que llegan mujeres que deben de estar muertas de miedo, porque estás con tu agresor de no sabemos si fue una sola vez o durante muchos años, ¿no? También existen las menores de edad, que es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, pero ¿qué sucede? Ya yo tengo protección, me gustaría mucho también que habláramos de esta parte que acaba de tocar la doctora Margarita, que son estas asociaciones que también están a favor y en lucha y en pro de este tipo de violencias y de muchas más. ¿Qué sucede? Yo ya llego, yo estoy y llega también una contención emocional, estoy muerta de miedo, ¿hay algún lugar seguro donde yo pueda estar? Ok, bien. El Estado, como bien dice la doctora Margarita, tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la dependencia encargada de atender propiamente a las víctimas, ¿no? A las víctimas de cualquier tipo de delito y a las víctimas de violencia sexual. Parte de los derechos de las víctimas, como mencionaban, es obviamente un trato digno, que la persona tenga un espacio seguro, primero donde poder realizarle una contención emocional en caso de que llegue en un estado de shock. Otro de los derechos de las víctimas es priorizar la necesidad emergente de la víctima, es decir, estamos en el entendido de la cultura de la denuncia, que es muy importante ponerla, sin embargo, es priorizar la necesidad de la víctima. Si estamos encontrando a la víctima en un estado de shock, es negligente llevarla a una fiscalía a declarar en ese estado, porque necesitamos primero una contención emocional para prevenir un daño psicológico mayor que se puede llegar a presentar con el tiempo. En caso de que no puedan existir este tipo de acompañamientos o que no sean los adecuados para la víctima en este momento, bueno, las colectivas feministas de acompañamiento, defensoras de derechos humanos de las mujeres que existimos en el estado de Quintana Roo, lo que hacemos es continuar estos protocolos, ¿sí? Les brindamos este acompañamiento sororo, este acompañamiento entre mujeres. Somos una red de apoyo para las mujeres que han sido víctimas de violencias sexuales. Encontramos con ellas coordinación también con otras colectivas y coordinación con el Estado, porque son las instancias gubernamentales las que poseen los recursos económicos otorgados por el Estado a través de nuestros impuestos, de todas las y los ciudadanos. Entonces nos coordinamos con estas instancias para brindar y satisfacer las necesidades, como por ejemplo un refugio, por ejemplo, una atención psicológica emergente, una atención psiquiátrica. Tenemos víctimas de violencia sexual que llegan lesionadas, entonces tenemos que priorizar la vida de la persona, de la mujer. Priorizamos una atención médica, obviamente siguiendo los protocolos necesarios para la conservación de las muestras
para los actos siguientes, para los peritajes médicos en cuanto a las denuncias de violencia sexual en torno a una violación. Continuamos este tipo de acompañamiento, les damos acompañamiento psicojurídico, les damos un acompañamiento victimológico, un acompañamiento psicológico, estamos con ellas en las fiscalías, también pues presionando, como bien decía la doctora, muchas veces se pierde la empatía de las y los servidores públicos que se encuentran en las dependencias. Es parte de lo que se ha observado también y es mucha parte de lo que hemos estado señalando, que se les debe también brindar a estas servidoras y servidores públicos la atención psicológica necesaria para que ellas y ellos logren contener el aspecto psicoemocional que puede derivarse de estar dentro de este tipo de empleo en el que obviamente todos los días estamos viendo situaciones extremas de violencia, en la que día a día nos damos cuenta de este desglose del tejido social, en el que las conductas antisociales se van disparando y que continúan haciendo agresión hacia la sociedad. Entonces necesitamos servidoras y servidores públicos con una contención emocional que logren estabilizar parte de la emoción derivada de este servicio que brindan, la sensibilización de la que hablaba la doctora. Debemos de priorizar, sensibilizar a las y los servidores públicos en temas de víctimas, en temas de no revictimización, en temas de empatía, de poder actuar también conforme a protocolos y en temas de humanización. Tratar a la víctima con toda la dignidad posible que se merece, con toda la dignidad que se merece, por el simple hecho de ser un ser humano y de estar aquí presente, y evitar en todo momento una criminalización, una revictimización, porque llegar a una fiscalía a levantar una denuncia por violencia sexual es muy difícil. La víctima lo piensa mucho, por todo lo que ya conocemos, por toda la información que a través de las redes sociales y las noticias podemos tener de cuáles son estas limitantes, sabemos de los tiempos, sabemos de lo cansado que puede ser llevar un juicio, llevar el juicio. Y sobre todo cuando eres revictimizada, cuando eres criminalizada, cuando no tienes el apoyo de la gente, cuando tus redes de apoyo, familiares o amigos, pues manifiestan el no apoyarte, esto también lo vuelve muy difícil, ¿no? Los señalamientos sociales que vivimos, porque a pesar de que las violencias sexuales nos afectan a todas las mujeres, de todas las edades, de todos los estratos sociales y de todas las formas como nos vemos físicamente, todas las mujeres estamos expuestas a vivir en algún momento de nuestras vidas, y si no ya lo vivimos, de vivir este tipo de violencia sexual, no solo por un desconocido, sino por dentro de la casa de un amigo, de un familiar, y es muy difícil, por más preparación académica que pudiéramos llegar a tener y que muchas veces pensamos que esto nos facilita, también podemos llegar a no llegar a una fiscalía, ¿no? Y por eso hablo mucho de priorizar la necesidad de la víctima. A veces únicamente quieren un acompañamiento emocional, muchas veces quieren recibir una asistencia médica, sobre todo cuando la violencia sexual ha sido con agresión, pero no quieren un acompañamiento jurídico porque no quieren llegar a la denuncia. Y no quieren porque ya no confían en la fiscalía, porque tienen miedo de llegar ahí donde el agresor parece que tiene mayor protección que las mismas víctimas. Entonces, este sentido de desprotección que lamentablemente la fiscalía se ha ganado a la vista de toda la sociedad o de la mayoría de la sociedad,
es algo que ha limitado a las víctimas, mujeres, sobre todo de violencias sexuales, a acercarse a estas fiscalías por más especializadas que estén. Ok, lo entiendo. Doctora Margarita, platícanos sobre esa propuesta del carnet de denuncias. Eso se me hace fabuloso. ¿Nos puedes platicar sobre esto? Y fíjate que hemos estado trabajando unos amigos criminólogos y tu servidora con Gracias. respecto a tener un carnet de denuncia, ¿no? De victimal. Y específicamente para el caso específico de violencia, en lo cual estamos proponiendo que existan datos en los cuales las mujeres que hayan sido víctimas de violencia tengan datos como el número de su carpeta de investigación, la fecha en que presentó su denuncia, el nombre del agente del Ministerio Público que la atendió, nombre de los agentes del Ministerio Público que la atendieron o del policía ministerial que las atendió, en qué unidad presentó su denuncia, el nombre de su asesor jurídico victimal, si cuenta o no con medidas de protección, qué medidas de protección tiene, en qué fecha le dieron las medidas de protección, en qué fecha vencen las medidas de protección, pero además que sea como un checklist de que hay qué tipo de violencia o qué tipo de situación de violencia se va a denunciar, ¿no? Y que si es violencia sexual, si son amenazas, si es hostigamiento, si intenta controlar, manipular, si no cumple con sus obligaciones de asistencia familiar, si la amenaza con quitarle la casa, quitarle a los hijos. Lo importante que queremos hacer con este carnet de denuncia de casos de violencia de género, pues es precisamente tener que la persona que sufra la violencia tenga todos los datos necesarios y lo guarde como, pues como lo indicamos, como un carnet, y que este carnet le sirva para tener en cuenta cuáles son los elementos a tomar dependiendo del tipo de delito o de denuncia que va a realizar, así como se le haga una especie de protocolo de cuáles son los pasos a seguir para denunciar los delitos relacionados con la violencia de género y también hacerle de su conocimiento de esos derechos que tiene, como comentaba Claudia, ¿no? De una cartilla de derechos a lo largo del proceso penal para que los vaya conociendo, su derecho al trato digno, su derecho a la orientación jurídica y a la defensa, su derecho al acompañamiento victimal y sobre todo también en el caso muy específico que mencionaba, el caso de los refugios, ¿no? Que existen refugios que están a cargo y de qué autoridades están a cargo y dónde está, bueno, no dónde están, ¿no? Porque realmente a veces, no a veces, los refugios generalmente se mantiene, digamos, la dirección de manera reservada con la finalidad, pues, de que si las mujeres han sido víctimas De de violencia, salvaguardar la seguridad de la así víctima, es, pues ¿no? que el violentador no vaya ahí, ¿no? Hay otros casos de Claro. violencia también extrema, como son los casos ya de intento de feminicidios o los feminicidios, o en el caso específico que, como comentamos en alguna charla, el caso de las mujeres que se van de su domicilio y se reportan como desaparecidas porque están sufriendo violencia grave en su hogar. Y Sí, que es que inclusive, recordemos que esta no es la única violencia, que tenemos una violencia claro, económica, que tenemos una violencia física, sexual, verbal, o sea, hay diferencias en mucho que genera lo que es violencia y justamente de esto habemos aquí dentro y ya se está transmitiendo de hace un buen ratito en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Me gustaría entrar un poco al tema para los psicólogos y los abogados específicos. Suponiendo que yo soy una abogada y también tengo el supuesto de que tengo dos menores de edad, donde se consuma una violación porque tengo uno de 16, tengo un niño de 16 años porque todavía es el interés superior del niño y la niña y el 16 está, el de 16 dentro de eso y tengo a la niña de 10 años y aquí dicen hay una violación, pero entonces lo pasamos a la parte de lo que es psicológico y resulta que es la niña la que genera toda esta parte. ¿Cómo son juzgados? ¿Qué hago ahí como abogado? ¿Cómo empiezo esta parte? Desde ambas, desde
cuando llega, visto también por el servidor público y también por la parte privada, porque ahorita hemos hablado principalmente de mujeres que son adultas, pero tenemos a los menores de edad que normalmente son los que están, en este momento las estadísticas nos dicen, más vulnerables, ¿no? Es del grupo, aunque ya está muy generalizado en la actualidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos a los menores? Y desde que nos llega la parte jurídica penal, el del abogado, porque también tenemos la justicia para adolescentes, y en la parte psicológica, si te parece bien, Clau, después de la doctora Margarita. Bien, recordemos que existe en Quintana Roo una ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero Y que también esto es existe, nacional, o sea, sí, pero tenemos una ley en específico y también tenemos legislación en materia de atención a víctimas, ¿no? No podemos, sería muy aventurado, ahorita comentaste, bueno, es que la niña lo provocó, sí, claro. sería muy aventurado decir eso, ¿no? Habría que entrar en un análisis que tuviera el contexto general de la situación, ¿no? Sabemos que hoy en día, comentábamos que muchos de los abusos son cometidos por familiares, ¿no? Y esto se da precisamente porque existen muchos factores criminógenos que se pueden dar al interior de un domicilio. Tan solo con verificar que muchas de las familias, hoy en día las casas, cómo están construidas, una casa de Infonavit, ¿cuánto mide? Hay un hacinamiento terrible y muchas veces los padres no tienen la, como decir, la prudencia, por ejemplo, de tener relaciones sexuales, aunque crean que sus hijos están ahí durmiendo. Y eso también es abuso, ¿no? Claro. Entonces, el hacinamiento, el no hablar de los temas sexuales, el considerarlos tabú, el considerar que no se debe de hablar de esas cosas. No, a mí todavía me tocó mi abuelita, de eso no se habla aquí, ¿no? Y eso sucede mucho en las comunidades. Déjame decirte que de un estudio criminológico que hicimos sobre casos de violación, el mayor número de violencia sexual se da en comunidades de la zona centro del estado, sobre todo en las zonas rurales, donde no hay una adecuada educación sexual, donde estos temas todavía son tabú, pero también hay un hacinamiento de las familias. Entonces, y además si le sumas a que hoy en día, antes yo recuerdo que hasta un beso en telenovela estaba restringido, esas novelas las pasaban después de las 9 de la noche. O Hoy si salían con una, como con la escena del beso o la escena de escena de ya me voy a dormir, ajá, por Dios no lo veías. ¿no? Y hoy en día, escenas No, de tipo sexual a cualquier hora explícitas. del día, ¿no? Sí. No hay una restricción. O sea, ¿qué te pregunta el YouTube? No, ¿eres mayor de 18 años? Sí. ¿Y cómo sabe que eres mayor de 18, no? Hasta poder acceder a páginas de adultos, cualquier persona lo puede realizar. Y no sabes, muchas de las veces los padres de familia pues no revisan, no tienen ese control parental para ver qué están viendo sus hijos en el internet. Y entonces también luego aparecen anuncios o spam, que se le llama, en lo cual aparecen, pues no sé, noticias o promociones de aplicaciones de este tipo, y que de alguna manera al no tener la conducción psicológica adecuada y no estar preparado psicológicamente para el entendimiento de lo que es establecer una relación de ese tipo, pues obviamente da a conductas de tipo desviadas y que de alguna manera hacen que se incremente el tipo de violencias, ¿no? Entonces, como yo comentaba, es importante que las personas conozcan cuáles son sus derechos, además de esa especialización del personal que las atiende y que los atiende, también es necesario una educación más abierta en casa. Existen, hoy en día he visto voces que dicen, no, a mis hijos, ¿por qué les van a enseñar educación sexual en la escuela? ¿Qué es eso que les están enseñando? Yo estoy de acuerdo con que se los enseñan y estoy de acuerdo que también debemos de empezar en casa a concientizar a nuestros hijos efectivamente sobre estos temas,
para que no luego en la calle les vayan a explicar cosas que no son y entonces empiezan a experimentar con cuestiones que pueden llegar a terminar en un abuso sexual. Y te lo digo porque cuando fui directora del Consejo de Menores, me tocó ver que muchos de los chicos que estaban ahí no sabían ni siquiera diferenciar los órganos sexuales. Había sido por experimentación y porque lo vieron en una revista y porque lo vieron en una película y porque el amiguito le comentó y llegaron a estos extremos de ya de la comisión de delitos. Y en el caso de los adolescentes, pues existe una justicia en materia penal precisamente para los adolescentes y que viene ahí establecido cuáles son las medidas que se van a tomar precisamente para la sanción de este tipo de delitos. Obviamente habrá gente que diga, bueno, pues sí son menores, pero es poco el tiempo que les pusieron, pero más que nada en el caso de personas menores de edad, de niñas, niños y adolescentes que lleguen a caer en la comisión de este tipo pues de delitos, estaríamos hablando de que también correspondería una adecuada rehabilitación para una adecuada reinserción, ¿no? Y una rehabilitación no solamente penal, sino también victimal, una reorientación psicológica y una adecuada educación sexual para evitar, y una adecuada educación en el caso de otro tipo de violencias, sobre violencia de género. Ahorita estamos usando mucho, por ejemplo, estuvimos usando dentro de una asociación que tenemos, precisamente el tema de las masculinidades alternativas, ¿no? Que es una nueva forma, más bien una nueva visión que tienen que tener los hombres para el trato hacia las mujeres y el reconocimiento de su masculinidad, y que pues no es que, me decía una persona, es que nos están dando a conocer nuestro lado femenino. No, te estamos dando a conocer que tú tienes también derecho a llorar, también tienes derecho a abrazar a tus amigos, también tienes derecho, si quieres, a darles un beso, y también tienes derecho a educar a tus hijos y tienes derecho a amarlos, no solamente le corresponde a las mujeres. Claro. Y un menor de edad que haya cometido violación es juzgado de la misma manera que un adulto. No debería, no debería porque se supone precisamente que es menor de edad. Deben de haber algunas consideraciones que de hecho vienen en la misma legislación, ¿no? Lo que comentaba va más enfocados en una rehabilitación. Acordemos que en el caso de los menores de edad se supone que si ahora sí yo he dicho, en forma civil no están, no están reconocidos, por ejemplo, para comprar una casa ni para sacar su INE, pues en este caso, pues tendría que haber una serie de consideraciones que viene en la legislación. Hay personas que dicen, sí, es que sí son juzgados como adultos, ¿no? Pero también los adultos, de acuerdo al 18 constitucional, nos habla acerca de la reinserción social, ¿no? Y que también hay 5 ejes que se tienen que seguir por parte de las autoridades para lograr una verdadera reinserción social y que las personas que cometen algún tipo de delito, el que sea, en este caso si es de índole de algún tipo de violencia, pues puedan ser reeducados en ese tema, ¿no? ¿Cómo tratan este tema de contención emocional ante estas situaciones, maestra Claudia? No te escuchamos. Ya está, gracias. Gracias. Ok, bueno, del ejemplo que estabas poniendo, doctora, cuando hablamos de una violencia sexual entre menores de edad, desde la psicología entendemos que puede haber o puede estar existiendo una violencia sexual por parte de un adulto, de una persona adulta, hacia estas niñas o hacia estos niños que están replicando la conducta. ¿Ok? Hablamos de ¿Qué es una... lo que nos comentaba hace un momento la doctora Margarita? Ver de fondo de dónde Sí. viene esta situación, porque normalmente, pues sí, los niños hacen lo que ven en su casa. Así es.
las etapas de vida del ser humano van conforme a cómo nos vamos desarrollando, y no únicamente del cuerpo, sino de la forma intelectual y todo lo que implica el contexto social. Hablamos en el entendido de que la parte sexual o la parte del acto sexual es algo a lo que un niño, una niña, una persona menor de edad no tiene acceso todavía. ¿Sí? Sí tiene acceso a una sexualidad, a conocer su cuerpo, tiene acceso a saber sobre la parte reproductiva del cuerpo, ¿sí? Pero no tiene acceso a saber cómo se lleva a cabo un coito sexual, cómo se lleva a cabo pues el acto sexual en sí. Cuando hablamos de que estas niñas o estos niños en una edad inferior a la legalmente social, hablamos de un posible abuso, de posibles violencias contra estas menores. Es muy importante observarlo. A la fiscalía, parte de las investigaciones que les corresponde realizar en las fiscalías especializadas para menores de edad, adolescentes, niñas y niños, parte de las investigaciones es pues corroborar que estas personitas, que estas personas no estén siendo víctimas de violencias sexuales. Bien decía la doctora Margarita, en la actualidad, y no solo en la actualidad, esto ha existido desde siempre. Si bien la infraestructura que en la actualidad el mexicano o la mexicana podemos aspirar a comprar tiene mucho que ver, pero no es un determinante, porque ha existido desde siglos atrás el hecho de que dentro de la familia se erotice a las niñas y a los niños de una forma precoz, de una manera manipuladora, para acceder de forma carnal al cuerpo de las niñas y los niños de parte de los y las adultas que viven dentro de esa casa, ¿no? En el entendido de que muchas de las violencias, el 99% de las violencias sexuales, pues son cometidos por personas dentro del hogar. Hablamos de violencia sexual en índole de abuso sexual, que es toda violencia que no tiene penetración, en la que muchas de esas violencias se comienza de esta manera, ¿sí? Es una preparación, es una erotización, es una sexualización o hipersexualización, se les llama a las niñas y a los niños, para que ellas y ellos vayan conociendo y vayan erotizando todo su ambiente, ¿no? Algo que con una etapa de vida, de infancia o de una infancia o una adolescencia temprana, no les corresponde. Cuando vemos este tipo de actos replicados por infancias en una edad preescolar, en una edad primaria, estamos hablando de infancias erotizadas, de infancias que pueden estar viviendo abuso sexual infantil, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Esta parte que mencionaba la doctora Margarita, el hecho de tener relaciones sexuales, y bueno, como adultas y adultos responsables de tu sexualidad, pues la quieres vivir como tú así lo decidas, ¿no? Pero al final, cuando compartes el hogar o compartes la casa, la infraestructura con tus hijos o tus hijas, siempre hay que tener mucho cuidado, no esconderlo, porque la sexualidad no es mala, el acto sexual no es malo, por eso no hay que esconderlo, pero sí hay que tener una precaución de no erotizar a las hijas y a los hijos al momento de que nosotras como mujeres o los hombres tengas relaciones sexuales con tu pareja, tener la precaución de que no se escuche, tener la precaución de que no te estén observando, también Que tener no la estás de que no estén durmiendo en la misma habitación. de que no Porque duerman en la muchas misma veces habitación. se piensa, ¿no? Ay, está sumamente dormido, no nos escucha, no nada, y obviamente eso no es verdad. Así es, sí te van a escuchar, o sea, las niñas y los niños se hacen los dormidos porque no saben qué están experimentando en ese momento, ¿no? Este es lo más trágico. Las niñas y los niños en una edad primaria, en una edad preescolar, que presencian actos sexuales de los padres, ni siquiera en muchas ocasiones están comprendiendo lo que están viendo.
El acto sexual en sí es una violencia, o sea, la realidad del acto sexual es una violencia erotizada, es una violencia sexualizada, que se disfruta por parte de dos personas adultas que dan su consentimiento. Pero cuando una persona menor de edad, en una etapa de primaria, en una etapa de edad preescolar, lo está observando, lo único que observa es una violencia. Y lo que observa, y lo que esta violencia, aunado a este ruido y a esta visualización que observa, erotiza a esta persona. Entonces, la confusión que se puede estar generando lleva a estas niñas y a estos niños a recrear este tipo de conductas sin el conocimiento de que realmente están infringiendo una violencia hacia las otras niñas o a los otros niños con las que la están practicando, ¿no? En el entendido de que estamos hablando de personas en una edad primaria, en una edad preescolar. ¿Ok? En la parte de la adolescencia, pues el adolescente ya entra a una etapa de un desarrollo sexual, entra en una etapa de este cambio de cambios físicos, que si bien también pudiera ser víctima, en realidad víctima de violencias sexuales, también estamos hablando de una violencia psicológica que se pudo haber arrastrado pues desde tiempo atrás, ¿no? Muchas de las niñas y los niños, bueno, los adolescentes en esta etapa comienzan a replicar también en conductas que son observadas en casa. Y hablamos de ejercicios de poder, hablamos de dominación, hablamos de violencias, hablamos de sexualidad, que sin dejar de olvidarlo, todo viene en el mismo conjunto. Entonces, muchas de estas son réplicas de lo que ellas y ellos han observado en sus casas o en los contextos sociales en los que viven. Doctora Margarita, ¿está preparada nuestra Procuración de Justicia para estos temas, para llevarlo a cabo? Bueno, a la experiencia que hemos visto, obviamente el tema de violencias pues ha ido evolucionando y lamentablemente ha ido evolucionando a la alta, ¿no? Siendo yo de pronto que sí se ha quedado corta, ¿no? En los temas de atención, que son muchas las carpetas de investigación que luego se inician por este tipo de delitos. Sin embargo, también hemos visto de que se ha tratado, ¿no? De hacer esos esfuerzos. Ya hay un centro de atención para mujeres, ¿no? Un centro de justicia para mujeres en Cancún. Sé que se va a construir, por ejemplo, otro en Playa del Carmen, y se debe estar proyectando, digo, no soy la autoridad encargada de ese tema, pero supongo que se debe estar proyectando otro para la zona sur. Incluso yo sería de la idea que, como platicaba yo, que el tema es muy fuerte en las zonas rurales en el centro del estado, debería incluso haber uno ahí, y con un enfoque especializado y diferenciado, precisamente también porque tenemos el tema precisamente de población indígena, ¿no? De población originaria en esos lugares. Entonces, este tema se debe estar trabajando. Yo sé por reuniones en las cuales yo he estado que están trabajando en ese tema, ¿no? En el tema, por ejemplo, que a mí me toca, este próximo lunes hay una reunión nacional sobre el tema del protocolo ALBA. Estamos homogenizando el protocolo ALBA, que es para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes y mujeres trans, porque también ahí entran las mujeres trans. Que no nos alcanza tanto tiempo, porque este tema es súper extenso. Sí. Y también hay un tema ahí de violencia sexual en contra de ellos, ¿no? Sí, de ellas. Sí, y en este caso en específico, te digo, yo creo que se están tomando medidas. ¿Se han sido suficientes? Te digo que no, porque lo hemos observado. Se han estado especializando las personas, sí. Se han estado sensibilizando, sí, también se han hecho esos esfuerzos, pero yo creo que es necesario hacer más, ¿no? Y tener personas, como bien mencionaba Claudia, que tengan ese compromiso de hacer lo posible.
porque créeme que no puedes tener esa disculpa institucional de decir, estoy sola y no puedo hacerlo, ¿no? Tú tienes que buscar como autoridad la forma de hacer tu trabajo y la forma de resolver. En el caso de niñas, niños y adolescentes, hay instituciones como CIPINA, como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que de acuerdo a la ley son los encargados, como su nombre le indica, de protegerlos. Y eso también indica la protección de precisamente protegerlos de este tipo de violencias, ¿no? Y deben de crear políticas públicas y deben de crear mecanismos y deben de crear todo tipo de instrumentos para la restitución de sus derechos. Entonces, existen autoridades que tienen esas facultades, que tienen esas obligaciones de hacerlo, y muchas de las veces, pues no hay que recordárselos. También acordemos que todo este tema también tiene que ver con el tema de recursos. Entonces hay que hacer esa concientización hacia autoridades, hacia gobierno, con la finalidad de que esos recursos sean enfocados hacia estos esfuerzos y no queden como esfuerzos aislados, o como bien decía Claudio, a mí me consta mucho cómo las colectivas hacen su trabajo, nosotros que tenemos asociaciones civiles también hacemos nuestro trabajo, pero también nos quedamos cortos porque pues no hay dinero que alcance, ¿no? No, y menos Entonces, con esta reforma ante las asociaciones, pues la verdad es que se ha quedado sobre todo, este ya es otro tema, pero en estas reformas obviamente ha venido terriblemente a afectar al tipo de asociaciones, al tipo de colectivos, porque ya no tienes acceso a un recurso que como sociedad civil realmente están en un apoyo constante, y esto es a nivel nacional. Entonces ahora los colectivos y las asociaciones, pues con su actual recurso propio, sin ninguna ayuda, es como lo están manejando, y dejamos a estos grupos completamente vulnerables y no hay una forma ni siquiera de trabajar en una prevención. sí, pero por eso te decía, hay instituciones, está por ejemplo aquí en el estado, está el Instituto Quintanarroense de la Mujer, a Claro. través de ellos se puede acceder a recursos, por ejemplo, del CONAVIM. Hay otros recursos que también se pueden bajar, recursos federales. Es cuestión nada más de buscar las formas y buscar cómo se puede acceder a ese tipo de recursos, ¿no? Hay que hacer proyectos. O sea, en las diferentes instituciones, incluso, bueno, yo trabajo en una institución, yo he hecho mis proyectos y he bajado recursos económicos. El chiste es que sepas hacerlo y que sepas fundamentarlo. Justo hoy en un curso de capacitación que le di a personal les decía, si yo como autoridad siempre doy cifras alegres, de aquí no pasa nada, la federación me va a decir, entonces no necesitas nada, chula, Pues no, ¿no? porque están muy felices, ¿no? Tú tan felices, Ahí ¿no? es el mundo feliz. No hay Y más, desaparecidas, no como hay toda la gente feminicidios, no hay piensa que, nada, o sea, están mal. Las cifras que ustedes manejan, ustedes se las imaginan, no nos imaginamos nada. Son cifras que existen y tenemos que verificar qué instituciones incluso están fallando, porque a veces las situaciones que enfrentamos otras autoridades es por descuido de otras, porque no lo están manejando de manera adecuada, porque no hay una prevención adecuada, porque no hay una atención, o o porque una simple y sencilla. capacitación y actualización, ¿no? Porque cuántas veces yo creo que ustedes lo han vivido o lo han visto, de que llega la mujer violentada y no sabe a dónde va a ir a iniciar esta denuncia, y resulta que como va sumamente violentada, ¿qué sucede? Pues al primero que veo es a la persona que recibe, por ejemplo, en el IQM, ¿no? En el Instituto de la Mujer de cualquier parte de la República, no específicamente estoy hablando de nuestro estado, ¿no? Entonces yo veo a la persona que está en ese momento en la parte de limpieza, le pregunto, oye, vengo a ellos ni siquiera van a saber que se dice a iniciar una denuncia, ¿no? Es que yo necesito demandar, que necesito ayuda, y ¿qué dices? Ve con el que está ahí en ese escritorio. Y de entrada una mujer ve a un hombre y vienes violentada, por eso no lo vas a decir, te vas a ir y ya no va a suceder nada con tu miedo, y no sabemos si esa mujer el día de mañana siga viva, porque ya ni supimos siquiera quién era.
¿no? Entonces, tienes razón en una incidencia de una política pública donde yo creo que también la sociedad debemos generar en conjunto con el Estado esas incidencias de una política pública. No nada más es responsabilidad del Estado, sino también de nosotros como ciudadanos poder participar y colaborar con ellos. ¿Qué se hace ante esto? Ya estamos prontísimas a cerrar. En el lado del derecho, quisiera preguntarte, doctora, ¿cómo hacemos? ¿Qué por parte de la víctima, cuál es el primer paso? Eso sí, no tengan miedo, para eso están está el Estado, pero los diferentes colectivos, las asociaciones, las psicólogas que están en acompañamiento. Ese es el punto número uno que yo primero diría. Pero jurídicamente, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace ante esto? Jurídicamente lo adecuado es denunciar. Y denunciar ante la autoridad. ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la autoridad? A la fiscalía. Existe también, por ejemplo, en los protocolos de atención, por ejemplo, específicamente a mujeres, ni siquiera es necesario que vayas a la fiscalía. Te marca que solamente con una sola llamada al 911, de manera inmediata las autoridades deben de dar y desplegar a las autoridades que les corresponda la atención a mujeres, la atención de manera inmediata. ¿Pero qué crees? Muchas veces no se les ha capacitado y no lo saben, ¿no? Y no lo saben y entonces no lo hacen. Y también los protocolos nos marcan que las autoridades debemos tener la obligación de capacitar a nuestro personal, pero además tener el personal adecuado para las áreas. O sea, no voy a poner en un área tan sensible a una persona que sea insensible o que una persona que, por ejemplo, no crea en este tipo, que existe este tipo de problemáticas, porque entonces siempre va a estar negada o negado a darle seguimiento o a darle atención, ¿no? Te digo, es necesario, sí, a muchas de las veces se le expone a través de redes sociales a las personas, ¿no? Que digo, bueno, es una parte de una sanción, digamos, moral. Sin embargo, muchas de las veces jurídicamente incluso pudiera ser contraproducente, porque al exhibirlo estamos violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Y eso, en dado caso, incluso su abogado pudiera utilizarlo en contra. Ahí quería preguntarte, paréntesis, ¿puedo asistir sin abogado o tengo forzosamente que buscar un abogado? La legislación marca que tú puedes asistir, ¿sí? Pero sí es necesario que vayas con un acompañamiento. ¿Por qué? ¿Y si no tengo el recurso económico? Pues ya dijimos, existen instituciones que te dan, como en el caso de la SEABECRO, que te da ese acompañamiento jurídico victimal. Sé que voy a poner la denuncia, pero no sé a dónde dirigirme. Puedo llamar al 911, pero también podemos compartir, por ejemplo, a través de las asociaciones, comparto eso lo que comentaste hace rato, esa sinergia que debe existir entre autoridades y sociedad, ¿no? En el cual si nosotros sabemos de casos, ¿no? Como decía, tenemos allá un chat en el cual pasa algo y nos comunica, y entonces se activan todas las redes de apoyo institucionales, pues esa misma forma se debe utilizar con la finalidad de dar a conocer a las personas de que existen este tipo de instituciones y cuáles son los servicios que prestan, ¿no? ¿Y hacia dónde podemos dirigirnos? Bueno, no quiero, o sea, no quiero ir a la fiscalía, decía Claudia, le tengo, pues sé que no van a hacer nada, ¿no? Pero si sí, muchas veces se piensa eso, ¿no? ¿A qué voy a ir a la fiscalía si no va a pasar nada? Voy a estar ahí horas y repetimos, se viene violentada y lo último que quieres es estar ahí horas que te estén observando, sabiendo de lo que vienes pasando, ¿no? O sea... Bueno, pues ahí lo ideal sería decirle a las personas que hay una institución como la SEABECRO que tiene la en el estado de obligación, Quintana Roo, en ustedes Quintana Roo saben, en otros estados, porque nos están viendo de diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, aparte en todos de la los estados fiscalía, existe una comisión ejecutiva de atención a víctimas y donde no la hay, opera la federal por default, ¿eh? Y hay una comisión de víctimas que también atiende a nivel federal
y de esta manera les otorga o les debe de otorgar todos los servicios de acompañamiento jurídico, victimal en completo, psicológico, médico, incluso tienen una bolsa para pago, por ejemplo, de pasajes, de hospedaje, de Ellos apoyan. alimentación. Si ellos no tienen psicólogo o psicóloga o médico o médica, se puede subrogar. Entonces, todo esto es necesario que la gente lo conozca para que sepa que tiene esos derechos, ¿no? Hay que publicitarlo, hay que hacer a lo mejor en sinergia una campaña, ¿no? De información. Yo por eso te decía de ese carnet para las víctimas de violencias, ¿no? Que sepan qué es lo que tienen que tener a mano, con qué autoridades pueden contar, qué medidas de protección les corresponden, porque a veces o no las dictan o no las piden, ¿no? O tenemos también Pues no casos, voy a pedir algo que desconozco, ¿no? efectivamente, pero se supone que de oficio, cuando son violencias, el Ministerio Público las tiene que dictaminar, pero a lo mejor no lo hace, ¿no? Digo, y no estamos hablando en específico de Quintana Roo, puede ser No, yo estoy en hablando a otro nivel estado, ¿no? nacional. Ujú. Pero precisamente si yo digo no confío en las autoridades y no voy a denunciar, entonces, perdón como lo voy a decir, pero estoy fomentando también ser cómplice, ¿no? De no hacerlo. Y entonces voy a fomentar una cifra negra y entonces tampoco la autoridad se va a ver obligada y entonces va a tener siempre esas cifras alegres de decir, no pasa nada, No, sí ¿no? pasa y esto es a nivel nacional. Claro, Estamos en un momento fuerte que sobre todo nos hace falta mucha información a todos, víctimas y demás. También nos hace falta mucha capacitación, mucha información. Clau, en el tema contigo, yo me acerco a Sebecro o a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en cualquier parte del estado donde me encuentra. ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué tengo que hacer? Bien, para aclarar solo un punto, cuando tú acudes a una fiscalía sin un acompañamiento, la fiscalía está en la responsabilidad de otorgarte un acompañamiento jurídico a través de la Comisión de Atención a Víctimas. Es decir, estas tienen la coordinación, tanto la Fiscalía como la CIAVECRO tienen la coordinación y en el momento que llega una víctima de cualquier delito, pero hablando específicamente de estas violencias sexuales, pueden hablar a un asesor o a una asesora jurídica que se va a encargar de la representación jurídica de la víctima y el protocolo indica que este asesor o asesora se presente en ese momento a la fiscalía para realizar el acompañamiento jurídico en el levantamiento de la denuncia. Ese es Así un primer es. paso. Porque obviamente no les podemos pedir a las víctimas que lleguen acompañadas o negarles el servicio si llegan solas y decirles, te tienes que ir primero a la CIAVECRO a buscarte un abogado y después vienes y te levantamos la denuncia, que lamentablemente muchas veces es así. No les quieren recibir la denuncia porque llegan solas, porque obviamente como ciudadanía bueno, no está en la obligación de saber de los temas como nosotras que lo estudiamos, que es parte de sus derechos, sí, pero si no lo viven, muchas veces desconocemos esto. Entonces, lo único que tenemos como ciudadanía tal vez es saber que en la fiscalía me reciben una denuncia. Entonces, si soy víctima de una violencia sexual, me voy a la fiscalía, esperando que ahí me brinden toda la atención y la protección necesaria como víctima de una violencia sexual, que es precisamente lo que marca, que me traigan un abogado o una abogada, que el gobierno me brinde toda esta protección, no solo del acompañamiento jurídico, sino del trato digno y el respeto a mis derechos humanos, que se me brinde la atención médica necesaria, no solo la atención médica forense, no solo la práctica forense, sino también una atención médica en profilaxis, si es una penetración, o sea, si hablamos de una violación, estamos en el entendido que pudo haber una penetración con un pene y que puede existir un riesgo a una infección de transmisión sexual, al VIH, al SIDA. Entonces, también existen normas
que regulan esa atención, que obligan al gobierno o lo responsabilizan a darles una atención médica de, digamos, primeros auxilios en cuanto a profilaxis y en cuanto no se fuera a generar un embarazo, así como también hay una atención médica si ya llegara a existir un embarazo a raíz de una violación, ¿no? Se les brinda el acompañamiento jurídico, como bien decía Margarita. Si la CEAVECRO no tiene a la psicóloga o al psicólogo porque no tiene los elementos, porque no hay el presupuesto, toda instancia que está en el secretariado está en la obligación o en la responsabilidad de aportar con el trabajo que hace la instancia gubernamental, y también se tiene convenios con algunas asociaciones civiles para poder brindar este tipo de apoyo. Entonces yo canalizo a mi víctima o a la persona en situación de víctima hacia la instancia que le puede brindar atención médica, que le puede brindar atención psicológica, hacia la instancia que le brinda refugio, hacia la instancia que le va a brindar un transporte. Aquí ya estamos hablando de reacciones de primer contacto, estamos hablando ya de satisfacer cierto tipo de necesidades específicas que se otorgan a raíz de una denuncia, ¿sí? Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda implementar todos los protocolos que tiene, necesita que exista una denuncia. Como bien decía Margarita, la parte de la cultura de la denuncia es muy importante para toda la sociedad. Sin embargo, desde la victimología debemos de comprender y empatizar que no todas las víctimas reaccionan de la misma manera y que hay mujeres que tienen mucha resiliencia para poder enfrentar lo que viene a raíz de una denuncia, ¿no? Que conocen y que muchas ocasiones pasan muchísimos años para que se atrevan a hacer esa denuncia, y que entonces lo que criminalísticamente, lo que yo vi cuando era una pequeña no es lo mismo que cuando eres adulto. ¿Por qué? Porque suele suceder que normalmente en estos casos les preguntan y dicen, ¿no? Eran unas escaleras enormes con una alfombra roja que era demasiado grande y una cama que apenas si cabía en esa habitación. Y cuando llegan a la inspección, no son unas escaleras enormes, ni es una alfombra enorme roja, ni mucho menos una cama grande, pero la visión, la perspectiva que tenemos a cuando somos pequeños a la edad adulta, pues es distinta, ¿no? Y entonces ahí viene otra serie que me encantaría invitarlas, que ustedes me acepten la invitación a una siguiente plática para que veamos el tema que se da también de ese tipo de violencia y otras cosas más. Pero a los que nos están viendo, sobre todo en el público general, lo que, recapitulando lo que decían y para cerrar el tema, es llamar al 911-911 o asistir a la fiscalía, es tu derecho. Puedes acercarte a instituciones como colectivos y asociaciones. Es importante que en tu estado investigues en Internet. Ahora tenemos muchísimas formas de comunicación a nuestro alcance. Investigues cuáles son los colectivos que están para apoyarte en estos temas, las asociaciones, y también te puedes acercar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en cada estado hay una y también hay una nacional. Agradezco muchísimo, doctora Margarita, como siempre, que seas tan generosa en compartir todos tus conocimientos. Las pláticas contigo siempre son infinitamente enriquecedoras. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Maestra Claudia, siempre agradecida contigo. Tú eres una de nuestras docentes también del Instituto Universitario de Alta Formación, a lo cual agradezco también mucho el apoyo que nos das para toda esta capacitación, profesionalización también con los policías. Muchísimas gracias, Claudia, gracias por estar en tu casa como siempre. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos en un próximo
No son los jueves, esta vez tenía que ser así, pero siempre son nuestros miércoles de café jurídico. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.